de eso se trata, de lo que nosotros hacemos repercute generación y tras generaciones. Y el plan de Dios desde el principio fue eso, que nosotros podamos influenciar, que su nombre sea pasado por enseñanzas de generación tras generación tras generación. Dios se vale de justamente personas, hijos suyos, dispuestos a desbordar de lo que tenemos, de lo que hemos recibido de Él hacia otros. Y en realidad los niños son una excelente plataforma. Hay un grupo Barna, ellos hicieron un estudio y ellos decían, no existen niños no alcanzados. Alguien está alcanzando a esta generación, para bien o para mal. Y en realidad los niños son una excelente plataforma para la economía, ¿verdad? Para las influencias buenas o malas. Ellos también decían que en los niños es la tercera parte en la población mundial que están en riesgo debido a ya sea escasez, educación, salud, de las necesidades básicas, o debido a la prosperidad, igual están en riesgo. Porque muchas veces los niños que tienen todo para vivir y nada por qué vivir. Entonces los niños son una excelente plataforma y Dios lo ha visto así siempre, porque este mandato se lo ha encargado primero a los padres para que sean los encargados de transmitir su nombre a sus generaciones. Pero también los niños son en estos tiempos una generación creciente, con apatía religiosa y un enfoque singular a la hipersatisfacción instantánea, ¿verdad? Y si nosotros nos sentamos a ver un poco lo que les están influenciando diariamente a los niños, muchas veces son mensajes que crea en ellos justamente apatía, indiferencia a Dios. Por ejemplo, Europa es un continente donde el evangelio y las generaciones se han ido perdiendo. Tenemos el grupo de las iglesias muy conservadoras, donde la tradición ha sido puesta por encima de lo que la Biblia dice, o tenemos el otro grupo donde el ser humano ha sido puesto por encima de lo que la Biblia dice. Entonces tenemos las iglesias legalistas, no quisiera calificarlo, pero la verdad es que cuando la Biblia es puesta a un lado y los criterios humanos priman, según la Biblia, es eso, porque así Jesús lo demandó de los fariseos y los escribas, ¿verdad? O el otro lado es cuando el ser humano prima por encima de los propósitos de Dios, por encima de su nombre. Y nosotros tenemos una generación que nos rodea, que se están alejando rápidamente de una cosmovisión bíblica a raíz de estas cosas. Yo he crecido, eso es mi caso, he crecido, por ejemplo, en una iglesia donde me enseñaron de una u otra manera, me ayudó en mi adolescencia sobre todo,
pero me enseñaron a relacionarme con Dios solamente a través de mi conducta, a través de cómo yo debía portarme con Él, para Él, pero no me enseñaron de la otra parte de la doctrina, que es lo que hoy vamos a también conocer. Pero también, Alex, un favor. Pero también si nosotros nos enfocamos, listo. Si nosotros nos enfocamos en solamente brindar a los niños lo que a ellos les gusta, de qué cosa a ellos les agrada en una EBDB, nos estamos perdiendo, hermanos, lo que realmente, como Jesús le dijo a Marta, lo que nadie le va a quitar. Marta había escogido lo que le podían quitar, pero María había escogido lo que nadie le iba a quitar. Ha escogido la mejor parte. Y es ser influenciado por Él. John Piper dice, exponer a niños a un currículo centrado en Dios durante 6 años hará una gran diferencia con niños expuestos a entretenimiento bíblico durante los mismos años. La generación que nosotros influenciamos no es una generación probablemente de hace 20 años o cuando probablemente algunos de ustedes éramos niños, aunque acá hay bastantes jovencitos todavía, ¿no? Estoy hablando más o menos de mi generación para atrás, ¿no? Pero la generación que nosotros influenciamos es una generación compleja, es una generación globalizada, es una generación que fácilmente pueden encontrar la información que ellos desean solo con un clic, ¿verdad? Y el mundo en realidad está en continuo cambio. Piensa, conecta y actúa diferente. Las estrellas más populares de los pequeños es una mano. Esa mano que abre huevos sorpresas. Y cómo, miren, este aplicador, probablemente los que no tienen pequeños no saben, pero el que tiene pequeños se ríe porque los niños, los pequeños, son bastante interesados en este tipo de videos. Y los mayores ya no es como en nuestros tiempos, ¿no? Superman, Batman, ¿verdad? ¿Quiénes ahora sus héroes? Un youtuber por ahí, ¿verdad? Que decide decir y hacer lo que a él se le viene a la mente, sin restricción. Tenemos una generación compleja a la que nosotros vamos a influenciar. Es un reto. Necesitamos ser maestros, enfocados en Dios, centrados en Dios, nutridos de la palabra de Dios y además capacitados de tal manera que podamos esa palabra de Dios que la tenemos en nuestros corazones poder aplicar a los niños de hoy. Por eso en esta mañana nosotros les presentamos Increíblemente Jesús. Este aspecto de Jesús tal vez poco conocido, el aspecto del preexistente. Los niños probablemente conocen de Jesús el lado de el que estuvo acá en la tierra, el que murió en la cruz, el que hizo milagros, ¿verdad? Pero en estas lecciones lo que les proponemos es
poner las bases para que los niños conozcan al increíble y admirable Jesús. Y vamos a conocerlo como el preexistente, como el creador del universo. Jesús, la figura central del universo. La Biblia es Jesús, ¿verdad? La Biblia no es un conjunto de libros de hermosas historias para los niños y para nosotros. La Biblia es un libro con una sola historia, escrita a lo largo de 1500 años aproximadamente por más de 40 escritores en 3 continentes, pero que encaja perfectamente como un rompecabezas. Y es una sola historia. Y donde Jesús es el protagonista, el personaje principal, central. Es la historia de Dios. El reto ahora para nosotros los maestros es llevar a los niños, enseñar a los niños, mostrar a los niños la grandeza y el valor de Jesús. Como el creador. La creación, dice la Biblia, es la muestra visible de su grandeza, de su deidad, de su existencia. Romanos dice que para los hombres no hay excusa, porque ahí está puesta la creación. Pero los hombres amaron y abrazaron la mentira y desecharon la verdad, habiéndolo conocido a través de la creación. Entonces, en esta lección lo que vamos a aprender es y conocer a Jesús como el agente, como el creador del universo. Nosotros sabemos por la Biblia que la Trinidad crearon el universo. Pero si nosotros, como les decía, la Biblia es como un rompecabezas. Y la Biblia, cuando se ve en una sola historia, conocemos después que Jesús es el verbo. ¿Qué dice Juan? Juan 1:3. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, el creador. Pero Jesús no solamente creó el universo, creó las cosas visibles o invisibles que existen. Jesús no solamente es, como dice Proverbios, el agente, la palabra de la creación, Colosenses, Hebreos, y podemos ir mencionando muchos pasajes, sino que Él mismo, con el poder de su palabra, la sostiene, la sustenta. La Biblia dice que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Jesús ha creado junto a la Trinidad, Jesús es el creador, pero también Él la sostiene. El alimento a los animales salvajes, los planetas suspendidos sobre la nada, los límites del mar. Todas estas cosas se sostienen en Él. Si Él dejara de sostenerlas, ¿qué sería de nosotros? Nos sostiene con vida, sostiene nuestro respirar,
sostiene nuestra fidelidad a Dios. El día que nacimos de nuevo, ese mismo poder que sostiene y el mismo poder creador, la que opera ahora en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús, dice la Biblia, es la que ahora opera en nosotros. Entonces, cuando nosotros le decimos a los niños, niños, Dios ha creado el universo y Dios ha hecho el universo para que, según la Biblia, para que Él sea el preeminente sobre todas las cosas. No somos nosotros los preeminentes, no son los niños, es Él. Pero además decimos a los niños, Él la sostiene, Él sostiene su creación. Entonces Jesús es capaz de poder ayudarnos aún amarle a Él. Aún esto. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro aspecto de Jesús vamos a conocer en esta lección, en estos materiales que les estamos presentando para transmitirle a los niños? Es que la Biblia dice que Dios creó todo bueno en gran manera, ¿verdad? Pero ¿por qué veo que el planeta se desmorona? ¿Por qué la NASA dice que cada vez más la temperatura del planeta aumenta? ¿Por qué vemos diferentes fenómenos que afectan nuestra naturaleza, nuestro planeta, el universo? Bueno, sabemos por el colegio que la capa de ozono no hemos echado la basura donde deberíamos echarla, ¿verdad? Tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad. La Biblia dice que también el día en que allá en el huerto del Edén, Adán y Eva eran perfectos, sin pecado, ese día ellos decidieron la voluntad de Dios no hacerla. Y allí comenzó todo. Allí comenzó los padres que fallamos a los hijos, los niños que desobedecen. Allí comenzó las personas que nos hieren, que nos lastiman. Allí comenzó todo. Y la Biblia dice que cardos y espinos le iban a producir al hombre que iba a salir a trabajar. Y Romanos dice la creación misma gime como una mujer que va a dar a luz el día en que nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser redimidos para que ella, juntamente con nosotros, también sea redimida. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, la tierra no produce lo que debió, para lo cual fue creado y lo que debió producir. La creación fue puesta en vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que lo sujetó en esperanza. Y no solamente esto, sino que la caída de la creación, a raíz de la caída del hombre, Jesús fue traído para salvación de nosotros y de la creación. Dice, el que se levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces nosotros no solamente vemos a nuestro alrededor el mundo que se desmorona, los vicios, y decimos la corrupción. Algún día llegará un presidente y arrasará con la corrupción. ¿Llegará? Nosotros que conocemos la verdad, eso nunca va a llegar.
Nuestra esperanza es en Cristo y su futuro reinado. Pero son las repercusiones de la caída de la creación y la repercusión final. Su Hijo entregado en la cruz, su Hijo herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿No le llena de esperanza y alegría esto? El mundo no es nuestro hogar, somos pasajeros acá. Dice, la cruz de Jesús muestra la más grande, la más impresionante exhibición del odio de Dios hacia el pecado. Y al mismo tiempo la manifestación más augusta de su disposición a perdonar. Sin el Salvador, nosotros no estuviéramos acá y no tendríamos propósito de vida, ni seguridad permanente. Los niños también necesitan saber que el que murió, resucitó. Y no solo resucitó, sino que su resurrección es la base de nuestra fe. Es la esperanza de nuestra fe. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Les decía, la creación, dice la Biblia, espera el día de su redención. Los hijos de Dios, juntamente con los hijos de Dios. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Les decía que nuestra vida, ¿cuánto será nuestra vida acá? Aproximadamente 80, 90, 100 años, ¿no? ¿Quién quiere vivir 100 años acá? A veces he escuchado a ancianos. Ayer me visitaba una anciana a mi casa y me decía, ya le he dicho a Dios que ya me debe llevar, yo estoy sufriendo acá, Él ya me debería llevar, yo sé que allá voy a estar mejor, ¿no? Algunos probablemente dicen eso y otros dicen, no me lleves aún. Pero la vida en esta tierra es 80, 90, 100 años probablemente. Pero imagínense la eternidad en comparación con nuestra vida aquí. Y a veces amamos esos 80 años más que la verdadera vida. Nuestros niños necesitan saber, conocer a Jesús, que no solamente venció el pecado, venció la muerte, venció nos salvó de la ira de Dios que estaba sobre nosotros, sino también la historia continúa. La creación será restaurada y seremos gobernados porque Él realmente sí luchará contra la corrupción y la eliminará. Seremos perfectos con un gobierno perfecto. Anhelemos esta esperanza, anhelemos y amemos esa vida y trabajemos por ella. Y esa influencia la vamos a transmitir a nuestros niños, esa pasión que nosotros tenemos. Y un día se va a doblar ante Él toda rodilla. Finalmente, en la lección también una de los temas que tratamos es que la Biblia dice que todo lo que Él ha creado, lo ha hecho ¿para quién? Para sus hijos que Él ama tanto, ¿verdad? Dios, ¿qué dice nuestro Dios?
lo ha hecho para sí mismo. Henry Blackaby decía que Dios no busca su gloria a expensas de nuestro bien, pero tampoco busca nuestro bien a expensas de su gloria. De su gloria, de la búsqueda de su nombre, de su fama, bebemos nosotros y nos beneficiamos. Y Él hizo todas las cosas para sí mismo. Usted me dirá, ¿qué le pasa, hermana? No lo voy a poder leer, está muy pequeñito. Es que lo he hecho intencional. Porque, ¿saben por qué? La Biblia está llena de momentos y situaciones donde tenemos que rendirle adoración y alabanza a nuestro Dios. Salmo 148, si tienen ustedes su Biblia, es un salmo hermoso. Y lo que está escrito allí es Salmo 148. Y si nosotros pudiéramos poner versículos en el PPT de todas las veces que Dios dice que le alabemos, que le engrandezcamos, que le contemos de sus maravillas, de verdad, serían las letras mucho más pequeñitas y mucho más llenas. Salmo 148 dice, alabad, miren, fíjense en este pasaje, habla empezando desde arriba, terminando hasta las profundidades del mar. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos. Va bajando, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, las nubes. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Las personas ahora, desde arriba hasta abajo, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también todas las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra, sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Es uno de sus deseos. Qué hermoso, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo, desde el grande hasta el más pequeño, todos debemos rendirle nuestra adoración a Él. Entonces, estos 5 temas es lo que proponemos dentro del material. El mundo en la que se desenvuelven los chicos, nuestros niños, aunque ya no le gusta a algunos que le digan niños, ¿verdad? Pero acá nomás le vamos a decir niños, ¿no? Dice, es un sistema de distractor, ¿verdad? El mundo está diseñado y está estructurado de tal manera que nos distrae, que nos aleja de mirar al Creador, de mirar a Jesús. Ese es el mundo que le rodea a los niños. Un sistema infestado de distractores y que muchas veces esto afecta su cosmovisión. Ya sea en la educación, ya sea en la casa, ya sea en los programas infantiles, ya sean todas las cosas que se promuevan en los niños. Hay un sistema distractor para alejar
y retener a los niños de mirar al Creador, de correr al Creador. ¿Y cómo son los niños? Los niños, igual que nosotros, hemos sido creados para adorar. En el principio, Adán y Eva adoraban única y exclusivamente a Dios. Pero desde que el pecado entró a sus vidas, ellos ahora y sus generaciones decidimos o adoraremos a Dios o nos adoraremos a nosotros mismos. Y esta es la constante de los niños, adorarse a sí mismos, ¿verdad? Y es la batalla continua nuestra, ¿verdad? Adorarnos a nosotros mismos. Ese es el corazón a la que vamos a llegar en las CBDBs, las vidas a las que vamos a venir, niños adorándose a sí mismos, continuamente. Por eso es que ellos necesitan conocer a Jesús, increíblemente Jesús. Si usted quiere ver niños o una generación, tal vez no lo va a ver ahora, porque el trabajo de los maestros es un trabajo de esperanza, ¿verdad? Con esperanza trabajamos. Tal vez ni siquiera vamos a ver los frutos, otros lo gozarán y lo cosecharán, pero es un trabajo así de esperanza. Pero si nosotros queremos ver una generación que adora a Dios, una generación que su deleite es Dios, una generación que disfruta a Dios, necesitamos que conozcan a Jesús. La Biblia es Jesús. La Biblia no se trata de historias bonitas para decirles solamente a los niños de cómo deben comportarse luego. Eso es una parte de la doctrina. Ellos necesitan primero relacionarse con Él, conocerlo, profundizar en Él. ¿Para qué? Nadie adora a quien no admira, ¿verdad? A quien no conoce. ¿Cómo podemos decirle a los niños, adora a Dios, ama a Dios, y no han profundizado en Él? La Biblia está llena de todas las cosas grandiosas de Dios. Y es nuestra responsabilidad dárselos a conocer. La creación habla de Él, de su grandeza, de su valor. Y es nuestra responsabilidad darlas a conocer. Entonces los niños necesitan admirar, necesitan depender de Él. El niño, al igual que usted, al igual que yo, lucha con su enojo. Lucha con obedecer o desobedecer. Lucha con las bajezas en su corazón. Tiene curiosidades. Tiene sensaciones que se despiertan y lo hacen sentir culpable. Y con razón. Por eso necesitamos mostrarle la grandeza, el valor de Jesús para que ellos dependan de Él. Ellos necesitan comprender la gravedad del pecado, la gravedad de lo que ha significado las repercusiones del pecado en la vida de los niños, en la vida de los adultos, en el planeta, en todo el sistema. A veces no les hablamos del pecado tal y como es. Probablemente usted lo hace, pero a veces se tapa esta parte. ¿Por qué los niños conocen mucho? Muchas veces he hablado con mi hijo
sobre la necesidad profunda que tenemos él y yo por esa gracia. Porque muchas veces las luchas que sostiene, las sostengo. Y le he dicho muchas veces, si Jesús no hubiera venido, tú y yo estaríamos perdidos. Dentro de las, no sé si lo tienen listo, no lo veo a Keller. Dentro de las canciones del DVD que nosotros hemos preparado, hay una canción que habla de esto. Yo he escuchado a algunos decirme, ay hermana, ¿cómo le ha puesto esta canción para niños? Es tan triste. Pero es que cuando entró el pecado, ¿acaso es feliz? Es triste. Pero ustedes van a ver en el desenvolvimiento de esta canción la esperanza. Proponemos esta canción, probablemente si los chicos más grandes lo pueden cantar, excelente. La verdad, si lo aprendieran sería excelente, pero lo proponemos en el DVD para que usted en la EBDB lo presente como una dramatización, pero además le vamos a brindar a usted un tutorial de esa canción con la dramatización ya hecha en video, si es que de repente no hay alguien que se atreva a hacerlo en su iglesia. Pero necesitamos que a través de esa canción los niños se conecten con esta verdad. Así que vamos a invitar a Keller y a David para que puedan venir aquí. Pero ellos nos están expresando, creo, muy bien esta canción con el fin de que los niños comprendan esta parte de la doctrina de la Biblia. Pero también, no sé si lo tengo habilitado para las diapositivas. Los niños necesitan entonces admirar al Creador como el dueño absoluto de todo y el que manda sobre la creación, como el primero. Pero además necesitan depender del poder sustentador de Jesús para todos los aspectos de su vida, todos los aspectos de su vida. En tercer lugar, tengan un alto concepto de Jesús. Cuando ellos tienen un alto concepto de Jesús y de su santidad, ¿qué va a producir en ellos? Una alta comprensión de la gravedad del pecado. Pero además, ellos puedan esperar en Él para su futura redención, recibir a Cristo o recibir de Él las riquezas que Dios tiene para nosotros, para ellos, adorarle. Ellos se adoran, pero si conocen y le mostramos nosotros el valor y la grandeza de Jesús, pues anhelamos y deseamos que ellos adoren a Dios, alaben a Dios. Hay generaciones que se han perdido, hermanos. Generaciones que se pierden porque probablemente no ha habido solamente entretenimiento o no ha habido enseñanza bíblica, no ha habido sana doctrina, no lo sé. Pero hay generaciones que se pierden. Nosotros Dios quiere generaciones que le adoran. Pero no solo que le adoren, sino que también se deleiten en Él, disfruten en Él. La vida nos ofrece muchas cosas, muchos beneficios, pero Jesús dice que Él es la fuente de agua viva, que calma cualquier sed, que calma la sed de los sedientos, sed de amor, sed de seguridad, sed de esperanza, no lo sé, lo que los niños tengan,
Pero Jesús, en Él podemos encontrar esto. Y aún creer en Él, si no fuera porque Él nos regala la fe, no creeríamos en Él. Ellos necesitamos de Cristo. Para adorarle no lo hacemos en nuestra capacidad, porque hemos sido incapaces, pero en Él sí. Muchas personas que experimentaron la grandeza y el valor de Jesús terminaron rindiéndose a Él. Por tanto, ¿quieres ver vidas que honren y disfrutan a Dios? Muéstreles la grandeza de Jesús. ¿Se acuerdan de Abraham? Fue probado, le pidieron el hijo, llevó el hijo para ser sacrificado y Dios trajo provisión para que el hijo no sea sacrificado. Abraham conoció a Jehová Jireh y ofreció adoración, ofreció sacrificio a Él. David, del momento más vergonzoso de su vida, de haberse metido con la mujer ajena, de haber matado al esposo de esta mujer, de tener un bebé con esta mujer y su bebé enfermo, Dios se la quita. De su momento más vergonzoso, ve la mano de Dios, ve su reprensión, ve cómo lo restaura y lo conoce y lo adora. Nabucodonosor, un hombre que vivía a espaldas de Dios y que pensó y se paró en sus balcones y dijo: esto yo lo he hecho. Fue humillado por Dios. Vivió como las bestias, pero al conocer la grandeza y el valor de Dios, terminó humillando su corazón a Él y reconociendo quién realmente era el excelso, el admirable, el bendito. Esta mujer que enjugaba los pies de Jesús, el perdón a sus muchos pecados, lo llevó a adorar y llorar sobre sus pies, secarle con su cabello y enjugarlo. Y podemos ir por muchos, pero todo el que conoce o los que son expuestos a su grandeza, al valor que Dios y que Jesús tiene sobre nuestras vidas, pues repercute en adoración. Y esa es nuestra función. No hay adoración si no hay un corazón que se rinde a Él, pero no hay rendición si no conocen a quién van a adorarlo. Queremos, hermanos, entonces retarlos, que se unan. Nos apasiona, oramos, deseamos, anhelamos. Dios eso ha despertado en nuestro corazón. Él lo ha puesto, no nace de nosotros. Para que las generaciones lo conozcan, lo amen, lo admiren, disfruten. No hay manera de disfrutar de la vida